Estados Unidos acaba de publicar datos que muestran que su economía, medida por el Producto Interior Bruto, PIB, acumula 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Esto equivale a decir que Estados Unidos está oficialmente en recesión, según la definición de recesión ampliamente aceptada por los economistas, es decir, 2 trimestres consecutivos de caídas del PIB. A pesar de ello, la portavoz de la Casa Blanca se niega a reconocer que Estados Unidos se encuentra en recesión, al querer reinventar la definición de recesión. Por otro lado, la inflación en Estados Unidos y en todo el mundo es rampante. El último dato disponible nos muestra que la inflación anual de Estados Unidos es del 9,1%, una auténtica barbaridad, ya que es el aumento del índice de precios al consumo más grande que se ha producido desde noviembre de 1981. Así que nos encontramos con una economía que se contrae y unos bienes y servicios de consumo que se han disparado de precio. Aunque el índice de paro en Estados Unidos se mantiene todavía bastante bajo, en un 3,6%, una economía en recesión debería traer como consecuencia un repunte en el porcentaje de personas sin trabajo. Hasta ahora, al estar la economía en prácticamente pleno empleo, los salarios medios se han incrementado, ya que a las empresas les cuesta encontrar a gente dispuesta a trabajar, y estas empresas deben subir el salario para encontrar trabajadores. Algunas estadísticas señalan que el salario medio de los trabajadores americanos ha aumentado un 4,8% en 2022 respecto al año anterior. Otras estadísticas muestran que el salario medio aumentó un 11% en mayo de 2022 respecto a los 12 meses anteriores. Esto, teóricamente, habría permitido a los trabajadores estadounidenses compensar parcial o totalmente la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de la inflación. Pero, ¿la inflación es realmente del 9,1%? ¿O, por el contrario, se han cocinado los datos para reflejar una imagen mucho más benigna que la realidad? Según el sitio web shadowstats.com, que todavía mantiene las metodologías de medir la inflación que regían en 1980 para los organismos de estadísticas oficiales de Estados Unidos, la inflación anual actual en Estados Unidos no es del 9,1%, como dice la Oficina de Estadísticas, sino mucho más alta, concretamente alrededor del 17%. Una gran diferencia entre un dato y el otro. La realidad es que las familias seguro que han notado un aumento de los precios del consumo mucho mayor que el 9,1%. No hay más que ir a un supermercado, hacer la compra habitual y ver cómo el dinero que te permitía hacer esa compra ahora no alcanza y se queda muy corto. Igualmente, no hay más que ir a una gasolinera y llenar el depósito de combustible para darse cuenta de que cuesta mucho más que antes. Por todo esto, el presupuesto de los hogares se está viendo muy mermado. Una vez que ha quedado claro que la inflación real supera holgadamente el aumento medio de los salarios en Estados Unidos, nos damos cuenta de que la clase media tiene un serio problema en Estados Unidos. Pero bueno, al menos el desempleo es muy bajo y las familias, aunque se tengan que apretar el cinturón, pueden salir adelante. Pero si a esa situación añadimos que Estados Unidos ha entrado en recesión, entonces el panorama se nubla bastante más, porque las recesiones normalmente acarrean que el desempleo aumente, ya que a menor actividad económica y menor producción, menos necesidad de mano de obra. Y respecto a Europa, ya sabemos que cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría, aunque de momento el PIB europeo creció un poco en el segundo trimestre de 2022. La situación en la que concurren a la vez recesión e inflación se la conoce como estanflación. La estanflación, según la teoría económica predominante, el keynesianismo, se supone que no debería poder producirse, porque si hay recesión, la demanda de bienes y servicios se reducirá, y entonces los precios bajarán. Pero hete aquí que ese evento imposible, o sea la estanflación, se haya producido, al igual que se produjo en la década de los 70. El problema es que los economistas al uso no saben muy bien cómo salir de ese atolladero. Si bajan los tipos de interés para estimular la economía, los precios se dispararían aún más. Si, por el contrario, suben los tipos de interés, los precios deberían moderarse o bajar, pero la economía se ralentiza. De hecho, Estados Unidos dejó atrás la estanflación de los años 70 a base de subir muchísimo los tipos de interés en los años 80. Y eso acabó con la inflación, sí, pero provocó que entre 1981 y 1982 se produjera el mayor bajón económico en Estados Unidos desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado.
No obstante, en los años 80 la deuda de los Estados Unidos era muchísimo menor que la actual, con una diferencia abismal. Ahora, sin embargo, un aumento de los tipos de interés moderado, pongamos al 5%, haría que aumentase el tipo de interés de la deuda americana y el total de intereses a pagar se haría prohibitivo, imposible de pagar para la economía de Estados Unidos, a no ser que impriman más dinero con el que pagar la deuda, lo cual a su vez crearía más inflación, que ya es demasiado alta ahora mismo. Como ves, el atolladero ahora es más complicado que en los años 80. Y bueno, ¿y esto en qué te afecta a ti? Pues, querido oyente, esto te debería dar una idea de los tiempos difíciles que se nos vienen encima. Prepárate para unos envites que pueden complicar tu vida financiera. Para ello, procura ahorrar lo que puedas y transforma ese dinero en activos reales que aumenten de precio con la inflación. Si no haces esto, el dinero que guardes irá perdiendo su valor de forma muy significativa a la larga. Y por supuesto, mejora y enriquece tus habilidades profesionales para hacerte más cotizado en el mercado laboral y así poder mantener tu trabajo aunque aumente el paro. Espero que te haya gustado mi análisis y mi recomendación. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra.